Acción de gracias. Me dieron de comer en el lavadero. Está acostumbrada a las sobras, sonrió con malicia mi hermana. Luego, una limusina se detuvo afuera. Una mujer bajó, busco a la dueña de esta casa. Todo el mundo quedó en silencio absoluto. Pasé toda la tarde haciendo el pastel de calabaza que mi prima Julia elogió las pasadas fiestas. En el fondo, sabía que la invitación, como cada año, era más una cortesía que un gesto genuino. Siempre era el último nombre en la lista, pero yo y Lily estaban tan emocionados que no pude decir que no. Llegamos a casa de mi hermana Rebecca justo a tiempo. Su mansión suburbana en North Salem estaba adornada con luces parpadeantes en la valla de hierro y coronas en cada ventana. Josh me agarró la mano con fuerza, y Lily sostenía la caja del pastel como si fuera un tesoro invaluable. Rebecca abrió la puerta, con una sonrisa educada y calculada. Llevaba un vestido de terciopelo color vino, el pelo perfectamente rizado, saliendo como si estuviera a punto de subir a un escenario. «Oh, Caroline, viniste». Me incliné para darle un abrazo rápido, pero ella no me lo devolvió. Sus ojos escanearon la caja del pastel. «Te dije que no trajeras nada este año». «Pastel de calabaza». «Esperemos que no esté demasiado dulce». Luego se dio la vuelta y volvió a entrar sin esperar respuesta. Dentro, las risas llenaban el aire, mezcladas con el olor a pavó y canela. Todo el mundo iba vestido elegantemente, charlando y riendo alrededor de una larga mesa de comedor digna de una revista. Nos quedamos cerca de la puerta, perdidos entre extraños familiares. Nadie nos ofreció asiento. Nadie nos saludó. Hablaban como si los tres fuéramos solo sombras en un rincón. Yo seguí sonriendo. Dejé el pastel en la encimera de la cocina mientras Josh ayudaba a Lily a quitarse el abrigo. Ella me miró y susurró, «Mami, ¿por qué nadie nos saluda?» Me arrodillé para atarle el cordón del zapato y le susurré de vuelta, «Están ocupados, cariño». Rebecca volvió, mirando su teléfono. «Acabo de revisar la distribución de los asientos y está un poco apretado, Caroline. ¿No te importa sentarte en la habitación de al lado, verdad? Hay una mesita en el lavadero, está limpio». Pensé que había oído mal. ¿El lavadero? Sí, está limpio y es tranquilo. Los niños estarán más cómodos allí. Guiñó un ojo. Sabes que es mejor que no estén apretados con todos los adultos. Josh me tomó de la mano. Lily bajó la mirada. Sonreí débilmente, recogí el pastel y seguí las indicaciones de Rebecca. La habitación de al lado, pasando la puerta trasera, era literalmente un lavadero, con la lavadora aún zumbando. Una pequeña mesa de madera estaba pegada a la pared con dos sillas plegables y una diminuta silla de plástico para niños. Sin mantel, sin luz cálida, solo una bombilla fluorescente zumbando sobre nuestras cabezas. Dejé la comida y respiré hondo. Josh se sentó en silencio. Lily se subió a la silla de plástico, su manita apoyada en la rodilla. Nadie habló. Abrí la caja del pastel y serví 3 pequeñas porciones, sabiendo que nadie más las tocaría. Las risas del salón atravesaban mi compostura como agujas. Se me hizo un nudo en la garganta cuando Lily preguntó, ¿por qué tía Rebecca no quiere que nos sentemos con todos? Volví a sonreír, la misma sonrisa que me había entrenado a llevar durante años. No es que no nos quieran allí, es que no entienden, cariño. Josh me miró fijamente. Quizás el año que viene no deberíamos venir, mamá. No respondí de inmediato. Miré a mis hijos, uno todavía intentando entender por qué nos dejaban fuera, el otro fingiendo no entender más. Y en ese momento, bajo la fría luz blanca y el zumbido de la lavadora, supe que hoy no era una fiesta. Hoy era una lección, y la había aprendido. Me senté erguida, serví agua en 3 vasos de plástico como si estuviéramos en un restaurante elegante. Feliz acción de gracias, mis niños. Dondequiera que estemos, mientras estemos juntos, es suficiente. Lily sonrió. Josh levantó su vaso, sus ojos ya no estaban tristes. Y pensé para mis adentros, un día, se lo demostraré, no con ira, sino con mi valía. Estaba a punto de tirar el pastel sobrante cuando oímos chirriar neumáticos fuera, tras la pequeña ventana sobre la lavadora. Los 3 levantamos la vista. Josh arqueó las cejas. Lily se enderezó.
Los faros barrieron la pared y se detuvieron justo en la puerta trasera. Un coche largo, elegante y negro se detuvo silenciosamente en el camino de grava que llevaba al patio trasero. No era un todoterreno, ni el coche de un vecino, era una limusina. Josh se inclinó hacia la ventana, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ese coche». Me puse a su lado, mirando a través del cristal esmerilado. Un hombre con traje negro, sombrero y guantes blancos abrió la puerta trasera. Entonces bajó una mujer, serena, compuesta, sus tacones resonando suave pero decididamente sobre la grava. Llevaba un abrigo de lana azul pizarra con cuello alto sobre un vestido de punto hasta la rodilla. Su pelo plateado estaba cuidadosamente recogido. Su rostro mostraba signos de una vida vivida plenamente, pero sin amargura. Miró a su alrededor con calma, luego sus ojos se posaron exactamente donde estábamos, en la puerta trasera. Lily susurró, «Mami, nos está mirando». Tragué saliva y entreabrí la puerta. Una ráfaga de aire frío entró, trayendo un toque de nieve y jazmín de su bufanda. «Hola», dijo. Su voz no era alta, pero sí clara y segura. «Busco a Caroline Brooks». Me quedé helada. «Sí, soy Caroline». Sonrió lentamente. «Bien». Soy Evelyn Rhodes, directora ejecutiva de Voices Rising, una fundación que apoya a madres solteras y mujeres que han sido marginadas. Dio un paso adelante. Estoy aquí por una historia, una publicación que escribiste el año pasado en un foro comunitario sobre cómo reconstruiste tu vida después de vivir en un refugio. Mi corazón dio un vuelco. Esa publicación. La escribí en mi teléfono una noche tarde después del trabajo, mientras Josh tenía fiebre y Lily dormía en el sofá. No la escribí para llamar la atención, solo para desahogarme. Nunca pensé que alguien la leería. Evelyn continuó, tu publicación se difundió por nuestra red. Llevamos 6 meses buscándote. Cuando tu nombre apareció en un antiguo registro de voluntarios, decidí venir yo misma. Miró alrededor, al entorno del lavadero. No esperaba encontrarte aquí. Me sonrojé. No esperaba que me encontraran en un lavadero. Josh apretó suavemente mi mano. Lily seguía agarrada a su vestido. Evelyn sonrió. Estoy aquí para invitarte a ser ponente destacada en la próxima serie de inspiración de Voices Rising. Nos gustaría que fueras nuestra oradora principal en la conferencia de primavera para compartir tu historia desde el principio, sin filtros ni adornos. Serás compensada justamente. Además, queremos publicar tu historia como libro, dejándote todo el control editorial. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Una parte de mí no lo creía. Otra parte se sintió aliviada. ¿Estás segura?, me oí preguntar. Solo soy una madre intentando sobrevivir. Me miró como si hubiera dicho una tontería. Precisamente por eso te necesitamos, respondió. No necesitamos historias de éxito perfectas. Necesitamos gente como tú, real, valiente y que sigue adelante. Josh me miró. Lo harás, ¿verdad? Lo miré a él, luego a Lily, y de nuevo a Evelyn. Sí, dije. Lo haré. Evelyn asintió. El coche está esperando. Si estás lista, podemos hablar más durante la cena. Miré hacia la mesa plegable y el pastel a medio comer. Déjeme coger mi abrigo. No es necesario, sonrió ella. Nosotros nos encargamos a partir de ahora. Tomé las manos de mis hijos mientras salíamos de aquella habitación sofocante. El viento frío me azotaba las mejillas, pero mi corazón se sentía extrañamente cálido. Y cuando la puerta del coche se cerró tras nosotros, supe que el mundo acababa de cambiar, no porque hubiera luchado por un lugar, sino porque, finalmente, mi valía había sido reconocida. De camino al restaurante que Evelyn había reservado, todavía estaba incrédula. Josh se sentó a mi lado, agarrando el pastel de calabaza como si fuera un tesoro, mientras Lily se apoyaba en mí, con sus grandes ojos fijos en el techo suavemente iluminado. Fuera de la ventana, el vecindario de Rebecca se desvanecía tras nosotros como un recuerdo borrándose silenciosamente. Evelyn nos sonrió a través de la pequeña ventanilla divisoria entre nosotros y el conductor. Sé que todo esto puede parecer repentino, pero he querido conocerte desde hace mucho tiempo, Caroline. Me volví hacia ella.
Dijo que me encontró por una publicación. No solo una. Evelyn asintió, su voz baja y cálida. Toda una serie de publicaciones cortas que compartiste durante unos 6 meses después de dejar a tu exmarido. Escribiste sobre tus turnos de noche en el restaurante, sobre tener solo $3 para gasolina, sobre convertir un paquete de fideos instantáneos en una fiesta en el salón con tus hijos. Leí cada palabra y lloré. Mis mejillas se sonrojaron, no de vergüenza, sino de agobio. Había escrito esas palabras en silencio, tarde por la noche, cuando el mundo dormía y yo me sentaba en una silla de madera de la cocina intentando no despertar a los niños. Nunca pensé que nadie las leería, y mucho menos alguien como Evelyn Rhodes. Todavía recuerdo una frase, continuó. No quiero que mis hijos piensen que tienen que endurecerse para sobrevivir. Quiero que sepan que merecen vivir, respirar y soñar. Evelyn me miró durante un largo rato. Nunca he leído nada tan honesto. Apreté las manos suavemente, intentando estabilizar mi voz. Solo escribía para no derrumbarme. Y eso es lo que lo hizo poderoso, dijo ella. Voices Rising celebra pronto su cumbre de primavera, reuniendo a activistas, escritoras, educadoras y madres solteras de todo el país. Necesitamos a alguien que la inaugure, no con credenciales, sino con corazón y verdad vivida. Quiero que esa persona seas tú. Miré a Josh y a Lily. Josh permanecía quieto, mirando por la ventana, pero su mano descansaba ligeramente sobre el hombro de su hermana. Lily seguía acurrucada junto a mí, asintiendo suavemente como si sintiera un cambio en nuestras vidas. Pero nunca he hablado ante una multitud, dije en voz baja. No soy una oradora pulida. Evelyn se llevó una mano al pecho. Caroline, lo que conmueve a la gente no es la perfección. Es la verdad. Y tu verdad es lo que necesitan oír. Permanecí en silencio el resto del viaje. Cuando el coche se detuvo, el conductor abrió la puerta y bajé con mis hijos. El restaurante estaba escondido en un rincón tranquilo de la ciudad, discreto, refinado, con cálidas luces amarillas y el olor a pan recién hecho en el aire. Nos llevaron a un salón privado. Sobre la mesa había un menú personalizado para la noche y una delgada carpeta colocada frente a mí. Evelyn hizo un gesto hacia ella. Un contrato preliminar. Si estás de acuerdo, cubriremos todo, viaje, alojamiento, cuidado de niños, lo que sea necesario para que te centres en contar tu historia. Abrí la carpeta y hojeé el texto cuidadosamente mecanografiado y respetuoso. Mi nombre estaba impreso en negrita en la parte superior, Caroline Brooks, oradora principal, Cumbre de Primavera Voices Rising 2026. Exhalé un largo y ahogado suspiro de alivio e incredulidad. Solía pensar que los años que pasé luchando en la vida no dejaron nada más que agotamiento. Pero resulta que las noches tardías escribiendo en el blog con mi viejo teléfono, las cortas entradas de diario que creía olvidadas, se habían convertido en el puente que me llevaba hacia la luz. Evelyn levantó su vaso de agua y me miró como si viera una versión de mí en la que yo no me había atrevido a creer. Creo en ti, Caroline. Y creo que es hora de que tú también creas en ti misma. Nunca imaginé que una noche que comenzó en un lavadero pudiera terminar en un restaurante elegante junto a una mujer que había leído cada palabra que escribí en mis momentos más débiles. Evelyn no solo hablaba con amabilidad, me trataba como alguien que importaba, no como alguien apenas incluido. Cuando empujó el contrato hacia mí, dudé. Las palabras en negrita de la primera página me hicieron detenerme. Caroline Brooks, autora y oradora principal, Voices Rising 2026. Lo leí de nuevo, más despacio esta vez, temiendo que desapareciera si parpadeaba. ¿Es esto real?, susurré. Evelyn asintió, todavía sonriendo pacientemente. Muy real, Caroline. No te lo estás imaginando. Repasó los términos, su organización cubriría todo para mí y los niños durante la conferencia, billetes de avión, hotel, comidas y guardería en el lugar, un equipo de editores profesionales ayudaría a dar forma a mi discurso y manuscrito, y enfatizó, no querían cambiar mi voz, solo ayudarme a contar la historia en su forma más completa. Bajé la vista y me di cuenta de que había estado agarrando la servilleta de tela. Josh se acercó suavemente, tomó la caja del pastel de calabaza de mis manos y la dejó a un lado, como ayudándome a liberar la última carga de esa noche. Lily apoyó la cabeza en mi hombro, sus grandes ojos absorbiendo silenciosamente cada detalle. Dijo solo una frase, mamá,
te eligieron porque eres tú. Me volví y le sonreí, con lágrimas picando en mis ojos. Por primera vez en mi vida, no era la hermana de Rebecca, ni la hija de la señora Brooks, ni la mujer divorciada con 2 hijos. Era simplemente yo misma, Caroline, la que escribía con todo su corazón, sin saber si alguien lo leería alguna vez, pero escribiendo porque no podía no hacerlo. Evelyn levantó su taza de té, la luz dorada reflejándose en el anillo de esmeralda de su mano. Una vez le dije a mi equipo, comenzó, si quieren a alguien que pueda cambiar el ambiente de toda una sala con su historia real, encuentren a Caroline Brooks. Me reí un poco, avergonzada. Solía escribir para 20 lectores. La mitad eran madres solteras que conocí en el centro comunitario. Y ahora, dijo Evelyn, escribirás para miles. Y creo que te necesitan más que nunca. Cuando terminó la cena, firmé el contrato. Me temblaba la mano, no de miedo, sino porque sabía que era un punto de inflexión, no del tipo cinematográfico con fuegos artificiales y fanfarria, sino un clic silencioso e interno, como la última pieza encajando en su lugar. En el camino de regreso, la limusina se deslizó por calles que una vez conocí, pero ahora parecían diferentes. Las casas ya no dolían. Los pequeños restaurantes que una vez limpié se sentían como parte del mosaico de mi viaje. Josh susurró, mamá, pareces una especie de celebridad. Negué con la cabeza y apreté su mano. No una celebridad, cariño. Solo respetada. Me volví hacia Evelyn y le di las gracias de nuevo. Ella sonrió, mirándome no con lástima, sino con reconocimiento. Caroline, no te dieron un asiento en la mesa. Pero esta noche, te entregaron un escenario. Asentí, sintiéndome ligera de una manera que no había sentido en años. Y supe que, de ahora en adelante, no estaría llamando a puertas buscando un lugar, construiría el mío propio. Justo cuando cerraba la puerta de la limusina, vi de reojo a mi madre a través de la cortina del comedor. Estaba paralizada, copa de vino en mano, su rostro atrapado entre el shock y la confusión. A su lado, Rebecca agarraba la copa de vino por el tallo, los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no salía ningún sonido. Blake estaba apoyado contra la chimenea, teléfono en mano, los ojos siguiendo al coche mientras se alejaba de la verja. Una vez soñé con salir de esa casa con la cabeza alta, pero nunca imaginé que me iría en una limusina con mis hijos a mi lado y una mujer poderosa lista para llevar mi historia a miles de personas. Josh se sentó frente a mí, con los ojos brillantes de emoción. Lily se inclinó hacia mí, su pequeña mano descansando sobre la mía para asegurarse de que todavía estaba allí y de que esto era real. «Viste que estaban mirando», susurró Josh. Asentí. Los vi. Creo que tía Rebecca pensaba que era la persona más importante de la familia, dijo Lily, su voz dulce y clara. Pero hoy, no lo fue. Sonreí, acariciando su pelo. Hoy, ellos miraron, y yo fui escuchada. Evelyn se volvió, su voz suave pero firme. He visto muchos momentos como este, cuando alguien finalmente es visto por quien realmente es. Pero este, Caroline, lo recordaré especialmente. No respondí de inmediato. La emoción era estable ahora, no aguda como antes. No era dolor, solo sanación. No era venganza, solo vivir reconocida y seguir adelante. El coche giró hacia el centro de la ciudad, donde las luces navideñas brillaban en cada manzana, y de repente recordé acciones de gracias pasadas, esperando en la cola de la iglesia por un pavo congelado, partiendo la última patata para que Josh y Lily tuvieran suficiente. Esos años no fueron desperdiciados, construyeron los cimientos para este momento. Evelyn metió la mano en su maletín de cuero y colocó una pequeña carpeta en mi regazo. Hay una cosa más. Hemos hablado con una editorial en Boston. Leyeron el borrador del manuscrito que nuestros editores reunieron a partir de tu blog. Están muy interesados y quieren que lo conviertas en unas memorias completas. No solo impresas. Quieren un audiolibro, leído por ti. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Yo? Yo lo leería. Tu propia voz. Evelyn sonrió. Porque transmite algo que nadie más puede replicar, ¿verdad? Sentí como si una puerta acabara de abrirse dentro de mí. No solo una oradora, no solo una escritora, una narradora, con mi propia voz. Entonces, ¿por dónde empezamos? La semana que viene, dijo.
Tenemos un estudio en Nueva York que ya está listo. No te preocupes, proporcionaremos alojamiento para los tres. Josh y Lily pueden explorar la ciudad, y si estás dispuesta, podemos coordinar con una cadena de televisión local para compartir tu historia. Me reí a carcajadas. Esto está sucediendo de verdad, ¿no? No es un sueño. Josh arqueó las cejas. Si lo es, no quiero despertar. Lily asintió enérgicamente, sus rizos rebotando. Mamá, no vuelvas nunca más a esa casa. La miré, luego miré por la ventana, viendo las luces doradas pasar borrosas. No, no volveré. Porque de ahora en adelante, construiré mi propio hogar. La limusina se detuvo frente a un pequeño hotel ya reservado para nosotros. El conductor abrió la puerta. Evelyn se despidió con la mano, recordándome el evento de prensa de la mañana siguiente. Tomé las manos de mis hijos y entré en el vestíbulo del hotel, todavía sin creer del todo que había salido de aquel viejo lavadero hacía menos de 3 horas. Y en algún lugar profundo de mi corazón, sabía que este viaje apenas comenzaba. Pero esta vez, lo caminaría con mis propios pies. Sin más reverencias, sin más pedir permiso. La mañana de la primera conferencia llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba detrás del escenario, sosteniendo mi discurso cuidadosamente marcado con notas adhesivas amarillas que Lily me había ayudado a colocar. Josh estaba en primera fila, la camisa que había elegido le hacía parecer mayor de 12 años. Lily se sentaba a su lado, agarrando con fuerza el programa de la conferencia como si fuera un tesoro. Cuando el presentador dijo mi nombre, una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Subí al escenario bajo suaves luces blancas. La sala quedó en silencio. Cientos de mujeres de todas partes, algunas con trajes sastre, otras con ropa sencilla, me miraban con ojos abiertos y esperanzados. Empecé por donde todo comenzó, el lavadero en casa de mi hermana en un frío día de Acción de Gracias. Les hablé de los años en un apartamento de 2 habitaciones, trabajando 2 turnos al día y escribiendo en el blog a medianoche para mantenerme entera. No endulcé nada. Hablé de la vergüenza de las colas para conseguir comida, de sentirme invisible en mi propia familia. Y lo más importante, hablé del momento en que subí a esa limusina con mis hijos, sabiendo que acababa de dejar atrás el pasado y entraba en la vida que yo elegía. Cuando terminé, la sala permaneció en silencio por un instante. Luego vino un aplauso, luego otro. Después, toda la sala estalló en aplausos tan fuertes que casi lloré. Una mujer se puso de pie, luego otra, y después toda la sala se levantó. No podía creerlo. Esto no era un sueño. Después de mi discurso, pasé 2 horas conociendo a las asistentes. Se acercaban a mí con ojos brillantes, tomándome las manos, contándome sus historias. Una había vivido en su coche con 2 niños pequeños. Otra acababa de dejar un matrimonio sofocante. Una maestra jubilada me dijo que se había sentido invisible en su familia hasta que me oyó hablar. Ya no necesito permiso para existir, me dijo una mujer. Gracias por decir lo que siempre he sentido. Esa frase se quedó conmigo todo el día. Un mes después, Más que suficiente se lanzó oficialmente. La portada mostraba una foto en blanco y negro de mis hijos y yo, de la mano, cruzando una calle concurrida, simbolizando cómo habíamos caminado a través del ruido y encontrado el camino de regreso el uno al otro. Lloré al sostener el primer ejemplar, no porque tuviera un libro, sino porque por primera vez, mi nombre estaba impreso claramente, no bajo el de otra persona, no como la hermana de alguien o la hija de alguien. Los mensajes empezaron a llegar a raudales, correos electrónicos, comentarios, cartas escritas a mano. La gente compartía fotos de sus pasajes favoritos o me decían que habían leído el libro toda la noche y se habían sentido acompañadas. Uno de los mensajes que me conmovió tan profundamente que tuve que sentarme en silencio por un rato decía: solía pensar que mi valía solo existía si otros la veían. Pero tú me ayudaste a darme cuenta de que la verdadera valía está en cómo nos levantamos cada vez que nos hacen a un lado. No sé si puedo cambiar el mundo entero, pero sé esto: he tocado el mundo de alguien, y eso es suficiente. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina de nuestro nuevo apartamento en Manhattan, Lily me abrazó por detrás y susurró: «Mamá, ¿sabes cuánta gente te llamó inspiradora hoy?» Me reí, volviéndome para mirarla. Solo soy alguien que aprendió a no pedir permiso para ser ella misma. Josh levantó la vista desde el sofá.
No solo lo aprendiste. Nos lo enseñaste. Dejé lo que estaba haciendo, me sequé las manos y me senté entre mis dos hijos. Solía pensar que solo eran los pedazos sobrantes que otras personas no querían. Pero ahora sé que siempre he sido más que eso. Un año después de aquella fatídica noche en el lavadero de Rebecca, llegó de nuevo Acción de Gracias. Pero esta vez, no estaba esperando fuera de una puerta, esperando que me dejaran entrar. No sostenía un plato de papel, sentada en silencio en alguna habitación fría y olvidada. Este año, Acción de Gracias se celebró en mi pequeño apartamento en Brooklyn. No era lujoso, sin candelabros de cristal ni mesa para 12 como la de mi hermana, pero mi cocina era cálida, el pastel de calabaza olía de maravilla, y lo más importante, todos los presentes querían estar allí. Me desperté temprano para asar el pavó mientras Josh se encargaba del puré de patatas, y Lily se ocupaba escribiendo tarjetas de agradecimiento hechas a mano para cada invitado. Diseñó cada tarjeta ella misma, las decoró con pequeñas pegatinas de hojas y escribió con tinta brillante: gracias por ser la verdadera familia para mí y mi mamá. Éramos solo 8 en la mesa, nosotros 3, Evelyn, 2 amigas que conocí en la conferencia del año pasado, Dena y Carla, y nuestros vecinos mayores del otro lado del pasillo, Walter y Ruby, quienes una vez me prestaron una sartén cuando me mudé por primera vez. Ninguno de ellos era pariente de sangre, pero cada uno había aparecido con el tipo de amabilidad que había anhelado toda mi vida. Evelyn llegó temprano, trayendo sopa de calabaza casera. Entró como siempre lo hacía, segura, tranquila y con una gracia silenciosa que hacía que todos se sintieran valorados sin necesidad de decir una palabra. Este es el primer año que no asisto a la fiesta de la oficina, dijo mientras colocaba la olla sobre la mesa. Creo que aquí es donde realmente quería estar. Sonreí, atándole un delantal alrededor de la cintura. Bueno, entonces, hoy no eres la directora. Eres mi souschef. ¿Souschef?, bromeó Evelyn. Quizás quieras reconsiderar tu estilo de liderazgo, Caroline. Las risas llenaron la cocina y se derramaron en la sala de estar. Josh puso un poco de jazz suave mientras Lily correteaba, asegurándose de que cada tenedor estuviera perfectamente colocado, recordándome cada vez que olvidaba que las servilletas debían ir a la izquierda. Nos reunimos alrededor de una pequeña mesa redonda, demasiado pequeña para toda la comida, así que algunos platos estaban apilados en la estantería, pero a nadie le importó. Walter contó la historia de cómo conoció a Ruby en la biblioteca pública. Carla compartió su proyecto de apoyo a madres solteras en Queens. Dena mencionó emocionada que había empezado su primer curso de repostería. ¿Y yo? Simplemente me senté allí, escuchando, sonriendo y mirando a mis hijos con una gratitud demasiado grande para las palabras. Cuando la comida llegaba a su fin, Lily se puso de pie, sosteniendo un trozo de papel doblado. Se aclaró la garganta, seria, como si fuera a hacer una presentación en la escuela. Tengo un discurso, dijo, y todos se rieron entre dientes. El primer discurso de Acción de Gracias, susurré. Lily comenzó a leer, lenta pero segura. El año pasado, comí la cena de Acción de Gracias en un lavadero. No entendía por qué nos pusieron allí. Pero este año, lo entiendo. Porque si no nos hubieran puesto allí, no habríamos encontrado el lugar al que pertenecemos. Hoy, sé que estoy en casa. Me tapé la boca, las lágrimas escapándose antes de que me diera cuenta. Evelyn colocó suavemente su mano sobre la mía y le dio un apretón suave. Josh se levantó después de su hermana, añadiendo en voz baja: mamá, estamos orgullosos de ti. Gracias por no detenerte nunca. Yo también me levanté, alzando mi vaso de sidra de manzana, mi voz temblando. Solía pensar que la familia era algo inmutable, aquellos que nos dieron a luz, nos criaron. Pero ahora entiendo que la familia son las personas que eligen amarte libremente, cada día. Y hoy, estoy rodeada por la familia que construí con mi propio corazón. Chocamos los vasos, no al unísono, no perfectamente, pero con sinceridad. Después de la cena, Lily sacó un viejo juego de mesa y Josh volvió a poner el vídeo de mi discurso en la conferencia. No lo detuve. Ya no tengo miedo de oírme a mí misma. La voz en ese vídeo pertenecía a una mujer que una vez se sintió invisible pero que ahora sabía que no necesitaba permiso para importar. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la cocina sosteniendo una taza de té caliente, las velas parpadeando suavemente. Llegó un nuevo mensaje de mi madre, como cada año, frío,
corto. Espero que estés bien. Feliz Acción de Gracias. No respondí de inmediato. Miré alrededor de nuestro pequeño apartamento, migas en la mesa, la tarjeta de Lily todavía en el centro y las risas aún resonando suavemente en mi corazón. Sonreí. Estaba bien. Más que bien, porque había encontrado una familia que no necesitaba compartir mi sangre para ser parte de mi alma. Una semana después de Acción de Gracias, recibí una invitación de la Conferencia Nacional de Mujeres. Me querían de vuelta como invitada de honor para la sesión de clausura. Pero esta vez, no solo para hablar. Querían que me uniera a una mesa redonda con mujeres que habían escuchado mi discurso el año anterior y habían hecho cambios poderosos en sus vidas. Dije que sí sin dudarlo porque sabía que mi presencia ya no se trataba de demostrar nada. Se trataba de escuchar, compartir y reafirmar una verdad. A veces, ser apartado no es el final, es el comienzo de algo mucho más significativo. La conferencia de este año se celebró en un centro de arte recién inaugurado en Chicago. Cuando entré en el auditorio, no sentí miedo ni duda. Llevaba un traje gris suave diseñado por Carla, mi amiga más querida de la cumbre del año pasado. Prendido en mi chaqueta había un pequeño broche de madera con forma de mesa, el símbolo del nuevo proyecto que Evelyn y yo habíamos lanzado, Construye tu propia mesa, ayudando a las mujeres a construir carreras y confianza desde cero. Me senté entre 6 mujeres, cada una de ellas una historia viviente. Una había sido rechazada por su familia, otra había superado abusos, desempleo o pérdidas. Pero todas tenían una cosa en común, escucharon mi historia hace un año y se preguntaron, si ella lo hizo, ¿por qué yo no? La primera en hablar fue Mercy, una maestra jubilada. Dijo que después de ver mi vídeo, se postuló como voluntaria en un centro de capacitación para madres solteras. Solía pensar que no tenía nada más que ofrecer, dijo. Pero luego me di cuenta de que la valía no está en los títulos, está en hacer que alguien se sienta visto. La siguiente fue Sonda, madre de 3 hijos que una vez estuvo sin hogar. Ahora dirigía una pequeña panadería cerca de la escuela de sus hijos. Vi la parte donde Caroline dijo, no necesitamos pedir asientos, construyan su propia mesa. Y empecé a ahorrar centavos y a desempolvar las viejas recetas de mi abuela para forjar mi propio lugar. Escuché cada voz, mi corazón lleno de algo crudo y real, fe, esfuerzo y dignidad redescubierta. Cuando llegó mi turno, no usé mis notas preparadas. Me levanté, respiré hondo y miré los rostros que me esperaban. Solía ser la que estaba detrás de una puerta cerrada. Pensaba que tenía que ser más suave, más inteligente, menos problemática para ganarme un lugar en la mesa de otros. Pero la verdad es que, a veces, la gente no te rechaza porque te falte algo, te rechazan porque no saben cómo valorarte. Y eso no dice nada sobre tu valía. Solo significa que es hora de construir tu propia mesa. Vi los ojos de Evelyn brillar desde el público. Josh estaba sentado en la tercera fila, más alto de lo que recordaba. Lily saludó con los labios apretados, intentando no llorar. Una vez me senté en un lavadero y pensé que era una pieza extra. Pero ese lavadero no fue el final, fue el comienzo. Ese fue el lugar donde dejé de pedir ser vista y empecé a elegir creer que ya importaba. La sala estaba en silencio, no por desinterés, sino porque estaban conmigo, plenamente. Estas mujeres no eran solo una audiencia, eran la prueba de lo que había aprendido. Cuando dejas de esperar una invitación, el mundo comienza a abrirse de maneras que nunca imaginaste. El evento terminó con abrazos, intercambio de tarjetas y promesas de seguir construyendo más mesas juntas. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, abrí mi portátil y escribí la primera línea de mi segundo libro, No todo el mundo necesita un asiento. Algunas de nosotras estamos destinadas a tener un escenario. Levanté la vista y me vi en el espejo, no la mujer arrinconada en el lavadero, sino la mujer en el centro, con una voz, un corazón y una vida que ya no necesita permiso para comenzar. El viaje de Caroline es la prueba viviente de que, a veces, ser empujado a los márgenes es exactamente como encontramos nuestro verdadero valor. De ser una madre soltera apartada por su propia familia, se levantó para contar su historia con su propia voz e inspiró a miles. Caroline ya no vive para ser aceptada, vive para ser ella misma. Y al hacerlo, encontró el éxito, la sanación y una familia elegida construida sobre el amor genuino. ¿Qué piensas del viaje de Caroline? ¿Alguna vez has experimentado un momento como el suyo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.